Las estrellas brillaban como diamantes fríos en el vacío del espacio cuando la nave exploratoria imperial Dominador Estelar emergió del hiperespacio. El comandante Vex, una criatura reptiliana de 3 metros de altura con escamas azules metálicas, observaba la pantalla principal con sus 4 ojos dorados. Sus garras tamborileaban contra la superficie del comando mientras estudiaba los datos que aparecían ante él. «Informe», gruñó con su voz gutural que resonaba por todo el puente. El oficial de sensores Nex, más pequeño pero igualmente reptiliano, se inclinó nerviosamente. «Comandante, hemos detectado una flota desconocida en el sistema estelar designado como Sol 3. 15 naves de diseño primitivo, posiblemente una nueva especie». Vex se irguió en su asiento de comando, sus escamas cambiando un tono más oscuro de satisfacción. En sus 300 años de servicio al Imperio Galáctico, había presenciado la conquista de 43 especies diferentes. Todas habían seguido el mismo patrón: sorpresa inicial, intentos patéticos de resistencia y, finalmente, sumisión total al poder imperial. «¿Qué sabemos de esta especie?», preguntó, pronunciando la última palabra con desprecio. «Son bípedos, comandante. Altura promedio de 1.8 metros, sin escamas visibles, aparentemente mamíferos. Sus naves son de metal básico con propulsión nuclear primitiva. Definitivamente preindustriales en términos galácticos». Vex soltó lo que pasaba por una risa entre su especie, un sonido áspero como rocas chocando. Otra especie inferior que necesita ser educada sobre su lugar en el universo. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia humana Esperanza, el capitán Torres estudiaba las pantallas con expresión seria. Era un hombre de 50 años, con cabello gris y arrugas que hablaban de décadas sirviendo en el espacio profundo. Su uniforme azul marino llevaba las insignias de la flota de exploración terrestre. «¿Cuántas naves, Elena?», preguntó a su oficial de sensores. «3 naves grandes, capitán. Diseño desconocido, pero definitivamente no son de origen humano. Sus firmas de energía son impresionantes». Torres asintió lentamente. Durante los últimos 50 años, la humanidad había estado expandiéndose cautelosamente por la galaxia, siempre con la expectativa de que algún día encontrarían a otras especies inteligentes. Ahora ese día había llegado. «Abra un canal de comunicación en todas las frecuencias», ordenó. «Transmisión universal». En el puente del Dominador Estelar, las pantallas se iluminaron con una imagen. Un ser bípedo sin escamas, con piel rosada y extraños pelos en la parte superior de su cabeza. Cuando habló, su voz era sorprendentemente melodiosa comparada con los gruñidos guturales del Imperio. «Soy el capitán Torres de la nave Esperanza, representando la especie humana de la Confederación Terrestre. Venimos en paz y buscamos establecer contacto diplomático con su civilización». Vex intercambió miradas con sus oficiales. ¿Diplomacia? ¿Esta criatura primitiva hablaba de igual a igual con el Imperio Galáctico? «Primitivos arrogantes», murmuró el comandante. Luego activó la transmisión de respuesta. «Criaturas del sistema SO3, soy el comandante Vex del Imperio Galáctico. Han entrado en territorio imperial sin autorización. Bajo las leyes galácticas, su especie será incorporada al Imperio. Rindan sus naves inmediatamente y prepárense para el procesamiento». La respuesta llegó casi instantáneamente, y por primera vez en su carrera, Vex se encontró genuinamente sorprendido por las palabras de una especie inferior. «Comandante Vex», dijo Torres, su voz manteniéndose calmada pero adquiriendo un tono de acero, «apreciamos su presentación del Imperio. Sin embargo, los humanos no nos incorporamos a nada sin nuestro consentimiento. Les sugerimos respetuosamente que retiren sus naves de este sistema. Esta es nuestra única advertencia». El silencio en el puente imperial fue absoluto. Los oficiales se miraron entre ellos con incredulidad. Esta criatura diminuta acababa de rechazar la autoridad del Imperio, y encima había tenido la audacia de dar una advertencia. Vex sintió que sus escamas se erizaban de furia. «¿Advertencia? Advertencia». Su voz resonó por todo el puente. «Pequeños mamíferos patéticos. El Imperio Galáctico ha conquistado 847 especies. Controla 500,000 de mundos. Nuestras flotas han barrido civilizaciones enteras del mapa estelar». Se acercó a la pantalla, sus ojos dorados brillando con malicia. «Su confederación terrestre será absorbida. Sus mundos serán colonizados. Sus mejores ejemplares serán preservados como curiosidades en nuestros zoológicos.
Esta es la única advertencia que recibirán. Rindan sus armas ahora o serán aniquilados. En el Esperanza, Torres escuchó la amenaza con expresión impasible. Se giró hacia su tripulación, viendo las caras tensas pero determinadas de hombres y mujeres que habían jurado proteger a la humanidad. Oficial de comunicaciones, preguntó. Canal abierto, capitán. Torres se dirigió nuevamente a la pantalla, pero esta vez había algo diferente en su postura. Algo que Vex, con toda su experiencia militar, debería haber reconocido pero no lo hizo. Era la quietud que precede a la tormenta. Comandante Vex, dijo Torres, su voz ahora completamente despojada de cualquier tono diplomático. Durante los últimos 200 años, los humanos hemos librado guerras que hubieran destruido civilizaciones menores. Hemos sobrevivido a plagas, desastres naturales y nuestras propias tendencias autodestructivas. Hemos aprendido que a veces la paz solo se logra a través de la fuerza. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran. Le advertimos que se retiren. No porque temamos su imperio, sino porque una vez que comencemos a luchar, no nos detendremos hasta que cada una de sus naves sea chatarra flotando en el vacío y cada uno de sus mundos esclavos sea libre. Los humanos no nos rendimos. Los humanos no nos arrodillamos. Y los humanos nunca, jamás, olvidamos. La transmisión se cortó. Vex se quedó mirando la pantalla en blanco durante largos segundos. Luego, lentamente, comenzó a reír. Pero había algo forzado en el sonido, algo que sus oficiales notaron pero no comentaron. «Preparen las armas», ordenó finalmente. «Estas criaturas necesitan aprender porque el Imperio Galáctico ha permanecido invicto durante 1000 años». Pero mientras las naves imperiales se posicionaban para el ataque, ninguno de ellos notó las sutiles firmas de energía que comenzaban a aparecer en los bordes del sistema solar. Firmas que sugerían que las 15 naves humanas visibles eran solo la punta del iceberg. La Primera Guerra Galáctica estaba a punto de comenzar, y el Imperio Galáctico no tenía idea de lo que acababa de despertar. El gran salón del Consejo Imperial se extendía por kilómetros bajo la superficie de Centros Prime, la capital del Imperio Galáctico. Las paredes de cristal negro reflejaban las luces de miles de hologramas que flotaban en el aire, cada uno representando un sector diferente del vasto dominio imperial. En el centro de esta magnificencia arquitectónica se alzaba el trono del emperador, una estructura masiva tallada en un solo meteorito de diamante oscuro. El emperador Krix observaba los informes con sus 6 ojos compuestos, cada uno del tamaño de un plato. Su cuerpo insectoide, de 4 metros de altura, estaba cubierto por un exoesqueleto dorado que brillaba bajo las luces ceremoniales. Sus 4 brazos manipulaban hologramas mientras sus antenas se movían nerviosamente, señal de que algo había captado su atención. «Repitan el informe», ordenó con una voz que resonaba como el zumbido de 1000 abejas gigantes. El general Drac, una criatura humanoide pero con piel gris como la piedra y ojos completamente negros, se adelantó. Era el comandante militar más respetado del imperio, veterano de 200 campañas de conquista. Majestad imperial, la especie designada como humanos del sistema solo ha rechazado la incorporación pacífica al imperio. El comandante Vex reporta comportamiento inusual. ¿Inusual? Los ojos del emperador se enfocaron en el general. Defina inusual, general Drac. Amenazaron al imperio, majestad. Específicamente, advirtieron que deberíamos retirarnos o enfrentar las consecuencias. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Los miembros del Alto Consejo, representantes de las especies más poderosas del imperio, intercambiaron miradas de sorpresa. El consejero Primesec, una criatura serpentina de color púrpura, se deslizó hacia adelante. Una especie preindustrial amenazó al Imperio Galáctico. Su voz hiceante llevaba un tono de diversión. ¿Cuántos mundos controlan? 3 planetas habitados. Consejero Prime. Población estimada en 12.000 millones de individuos. Tecnología nuclear básica, sin capacidad de viaje interestelar avanzado. El emperador Krieg se inclinó hacia adelante, sus antenas moviéndose más rápidamente. General Drac, en nuestros 1000 años de expansión, hemos incorporado 847 especies. Algunas fueron pacíficas, otras requirieron persuasión. Pero ninguna ha tenido la arrogancia de amenazarnos. Se levantó del trono, su forma imponente proyectando una sombra que cubrió a medio consejo. ¿Qué recomienda? Una demostración de fuerza estándar, majestad. La quinta flota de pacificación,
Debería ser más que suficiente. 100 naves de guerra, 5.000 tropas de asalto. La resistencia durará quizás 2 días estándar. El consejero prime sexiseó suavemente. ¿No es eso excesivo? Por los informes, estas criaturas ni siquiera tienen escudos de energía. 10 naves serían suficientes. El general Drac negó con su cabeza gris. Prefiero ser cauteloso, consejero. Algo en el informe del comandante Vex me inquieta. ¿Qué cosa específicamente?, preguntó el emperador. Su confianza, Majestad. Las especies inferiores usualmente muestran miedo cuando se enfrentan a nuestro poder. Estos, humanos, no mostraron miedo alguno. De hecho, su líder parecía esperarnos. Un silencio incómodo llenó el salón. El emperador procesó esta información durante varios minutos largos. Muy bien, General Drac, autorice la movilización de la quinta flota, pero agregue la primera división de choque estelar. Si estos humanos quieren guerra, les mostraremos por qué el imperio permanece invicto. Mientras tanto, a 30.000 años luz de distancia, en una instalación secreta enterrada bajo las montañas de Colorado en la Tierra, una reunión muy diferente estaba teniendo lugar. El almirante Reyes, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y cicatrices que hablaban de batallas pasadas, observaba una mesa holográfica que mostraba todo el sistema solar. Puntos rojos indicaban las posiciones de las naves imperiales, mientras que puntos azules mostraban las fuerzas humanas. Informe de situación, ordenó. La general López, una mujer de 40 años con expresión seria, activó la proyección. Las naves imperiales permanecen en posición defensiva en los límites del sistema. No han atacado todavía, lo que sugiere que están esperando órdenes. Tiempo estimado para refuerzos imperiales. Basándonos en sus patrones de comunicación interceptados, calculamos entre 2 y 3 semanas estándar. El almirante asintió. Durante 50 años, desde el primer contacto con tecnología alienígena encontrada en Marte, la humanidad había estado preparándose para este momento. No habían sido 50 años de paz, sino de preparación constante. Estado de protocolo Prometeo. El coronel Rivera, un hombre joven pero con ojos que habían visto demasiado, se adelantó. Todas las estaciones están operativas, señor. Tenemos 40 instalaciones ocultas en asteroides a través del sistema, cada una armada con torpedos de antimateria. Las colonias de Marte y Europa han sido evacuadas y convertidas en fortalezas. Y las flotas fantasma, 200 naves en total, ocultas en los campos de asteroides, cada una equipada con los últimos desarrollos en tecnología furtiva y armamento experimental. El almirante Reyes caminó alrededor de la mesa holográfica, estudiando cada detalle. Caballeros, durante generaciones hemos estudiado la historia militar humana, desde las Termópilas hasta Stalingrado, desde Gettysburg hasta el Pacífico. Una lección se repite. Cuando el enemigo es superior en números y tecnología, no luchas por sus reglas. Se detuvo y miró a cada oficial presente. Los imperiales esperan una batalla naval tradicional. Esperan que defendamos nuestros mundos directamente. Esperan que luchemos como una civilización honorable. Punto. Una sonrisa fría cruzó su rostro. Van a descubrir que los humanos no luchamos honorablemente. Luchamos para ganar. La general López activó una nueva proyección. Procedemos con el plan Stalingrad. Negativo. El enemigo todavía no ha mostrado su verdadera fuerza. Procedemos con el plan Thermopylae. Dejemos que vengan a nosotros. Dejemos que se sientan confiados. El coronel Rivera frunció el ceño. Señor, no deberíamos golpear primero mientras tienen pocas naves. Coronel, la primera regla de la guerra asimétrica es nunca revelar tu verdadera fuerza hasta el momento decisivo. Esas 3 naves imperiales no son una fuerza de invasión, son exploradores. Quieren ver de qué somos capaces. El almirante se giró hacia la ventana que mostraba las estrellas. Así que les mostraremos exactamente lo que esperan ver, una resistencia desesperada pero valiente de una especie primitiva. Y cuando lleguen con su verdadera fuerza, confiados en una victoria fácil. Se giró de vuelta hacia sus oficiales, y en sus ojos había algo que habría hecho que incluso el emperador Krieg sintiera un escalofrío. Les enseñaremos por qué los humanos son la única especie en la Tierra que caza a sus depredadores por deporte. En el espacio, las 2 flotas se observaban mutuamente, separadas por millones de kilómetros pero unidas por la inevitable gravedad de la guerra que se aproximaba.
Ninguno de los bandos sabía que estaban a punto de cambiar el curso de la historia galáctica para siempre. La cuenta regresiva había comenzado. El sistema Alpha Centauri brillaba con una luz dorada cuando la quinta flota imperial emergió del hiperespacio en formación de batalla perfecta. 150 naves de guerra se desplegaron en un patrón que había funcionado durante 1000 años de conquistas, los destructores pesados al frente, los cruceros de batalla en el centro y las naves de apoyo formando un perímetro defensivo. El comandante Vex observaba desde el puente de su nueva nave insignia, el Terror Imperial, un leviatán de 2 kilómetros de longitud armado con suficiente poder de fuego para arrasar continentes enteros. Su promoción había llegado junto con esta misión: pacificar definitivamente a los humanos y demostrar por qué el Imperio permanecía invicto. Informe de sensores, ordenó, sus escamas brillando con anticipación. Comandante, detectamos 32 naves humanas en formación defensiva cerca del tercer planeta del sistema. Diseño similar a las naves anteriores, pero algunas parecen diferentes. Vex se inclinó hacia adelante. ¿Diferentes cómo? Más pequeñas, señor. Algunas del tamaño de nuestras casas, pero con firmas de energía inusuales. Casas suicidas, murmuró Vex con desprecio. Las especies primitivas siempre recurren a tácticas desesperadas cuando se enfrentan a poder superior. En la nave humana Defensor, el capitán Torres estudiaba las formaciones imperiales con expresión calmada. A su lado, la comandante Silva monitoreaba las comunicaciones tácticas mientras el mayor Vega coordinaba los escuadrones de cazas. 32 naves contra 150, murmuró Silva. Los números no están de nuestro lado. Torres sonrió grimly. Los números nunca han estado de nuestro lado, comandante, pero tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué cosa, señor? Desesperación inteligente. Activó el comunicador general. A todas las unidades. Protocolo Leonidas está en efecto. Repito, Protocolo Leonidas. Que cada disparo cuente. La batalla comenzó cuando las naves imperiales abrieron fuego desde máximo alcance. Rayos de energía púrpura cruzaron el vacío, impactando contra los escudos humanos con fuerza devastadora. 3 naves humanas se desintegraron inmediatamente, sus restos esparcidos como metal retorcido entre las estrellas. Pero la respuesta humana fue inesperada. En lugar de mantener formación y responder con fuego directo, las naves humanas se dispersaron como una bandada de pájaros asustados. Los imperiales inicialmente interpretaron esto como pánico, hasta que se dieron cuenta de que cada nave seguía un patrón específico. ¿Qué están haciendo?, gruñó Vex, observando cómo las naves humanas se movían en trayectorias aparentemente aleatorias. Su pregunta fue respondida cuando la primera nave humana, una fragata llamada Libertad, se lanzó directamente contra el crucero imperial Dominación. Los imperiales esperaron que la nave disparara sus armas a corta distancia, pero en lugar de eso, la Libertad aceleró hasta velocidades que deberían haber destruido a toda su tripulación. «Están atacando kamikaze», gritó el oficial de sensores. Pero no era un ataque kamikaze ordinario. En el último segundo antes del impacto, la Libertad activó algo que el Imperio nunca había visto: una bomba de antimateria contenida en el núcleo de la nave. La explosión resultante no solo destruyó la fragata humana, sino que partió al crucero imperial por la mitad y dañó gravemente a 2 destructores cercanos. «Imposible», rugió Vex. «Las especies primitivas no tienen acceso a antimateria». Pero los humanos apenas estaban comenzando. Mientras las naves imperiales trataban de reaccionar a esta táctica, otro grupo de naves humanas más pequeñas se acercó desde ángulos imposibles. Estas naves, no más grandes que casas, se movían con una agilidad que desafiaba toda lógica. La comandante Silva, pilotando su caza personal Venganza, se comunicó con su escuadrón. «Recuerden, un pase, una muerte. No hay segundas oportunidades». Su caza se lanzó entre las naves imperiales como una flecha, esquivando el fuego defensivo con maniobras que habrían matado cualquier piloto imperial. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de un destructor, no disparó armas convencionales. En su lugar, activó algo que la inteligencia imperial había catalogado como imposible para especies primitivas: un torpedo de penetración cuántica. El torpedo perforó los escudos imperiales como si no existieran, penetró el casco blindado como si fuera papel, y detonó en el reactor principal de la nave. El destructor Conquista se convirtió en una bola de fuego que iluminó todo el campo de batalla. «Imposible». Vex golpeó su consola con frustración. «Revisen los sensores. Estas criaturas no pueden tener esa tecnología».
Pero el caos apenas comenzaba. Desde asteroides aparentemente vacíos, estaciones de batalla humanas ocultas comenzaron a abrir fuego. Cañones de río masivos lanzaron proyectiles a velocidades relativistas, cada uno capaz de perforar múltiples cascos imperiales. El mayor Vega, comandando la estación oculta Bastión 1, observaba con satisfacción cómo sus disparos encontraban sus objetivos. 50 años de preparación, murmuró a su tripulación. Cada asteroide minado, cada posición calculada. Estos imperiales nunca han luchado contra una especie que convierte todo su sistema solar en una trampa. La formación imperial, perfecta al inicio de la batalla, se estaba desintegrando. Las naves humanas luchaban como lobos, atacando en manadas coordinadas, destruyendo objetivos aislados y desapareciendo antes de que pudiera llegar la respuesta. Pero lo que más perturbaba a Vex no era la tecnología humana, sino su ferocidad. Había visto especies luchar desesperadamente por supervivencia, pero esto era diferente. Los humanos luchaban como si la muerte fuera preferible a la derrota. Cuando el crucero indomable quedó deshabilitado por torpedos humanos, Vex esperó ver cápsulas de escape abandonando la nave. En lugar de eso, vio algo que helaría su sangre durante el resto de su vida. La tripulación humana del crucero dañado activó los motores principales y se lanzó directamente contra el acorazado imperial Gloria. La voz de Capitán Torres resonó por todas las frecuencias mientras su nave moribunda aceleraba hacia el impacto. Por la tierra, por la libertad, por todos los que vendrán después de nosotros. La explosión que siguió destruyó ambas naves, pero el mensaje estaba claro. Los humanos preferían morir luchando que vivir como esclavos. Cuando el humo y los detritos se asentaron, Vex contempló un campo de batalla que cambiaría su comprensión del universo para siempre. De las 150 naves imperiales, solo 93 permanecían operativas. Las 32 naves humanas habían sido completamente destruidas, pero se habían llevado consigo a 57 naves imperiales. «Comandante», dijo nerviosamente su oficial de comunicaciones, recibiendo transmisión de la Tierra. En la pantalla apareció la imagen del almirante Reyes. El hombre mayor tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme como el acero. «Comandante Vex del Imperio Galáctico, han presenciado solo una muestra de la determinación humana. Esas 32 naves representaban a voluntarios, padres, madres, hijos e hijas que eligieron morir para que su especie pudiera vivir libre». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran. «Tienen una elección. Pueden retirarse ahora, o pueden continuar esta guerra. Pero sepan esto, cada humano que maten será vengado por 10 más. Cada nave que destruyan será reemplazada por una flota. Somos una especie que aprende de cada batalla, que se adapta a cada enemigo, y que nunca, jamás, se rinde». La transmisión se cortó, dejando a Vex contemplando un futuro que de repente se veía muy diferente de lo que había imaginado. Por primera vez en 1000 años, el Imperio Galáctico había encontrado una especie que prefería la muerte a la sumisión. Y eso lo cambiaba todo. La noticia de la derrota en Alpha Centauri llegó a Centros Prime como una onda de choque que sacudió los cimientos mismos del Imperio Galáctico. Por primera vez en 1000 años, una flota imperial había sufrido pérdidas significativas contra una especie primitiva. El emperador Krix no solo estaba furioso, estaba humillado. En el gran salón del consejo, el aire mismo parecía vibrar con la ira imperial. Las antenas del emperador se movían violentamente, mientras sus 6 ojos compuestos estudiaban los informes de batalla. Varios miembros del consejo mantenían sus cabezas bajas, evitando la mirada de su líder. «Explíquenme», rugió Krix, su voz resonando como el zumbido de 1.000.000 de insectos enfurecidos. Como 32 naves primitivas destruyeron 57 naves imperiales. El general Drax se adelantó, su piel gris pálida por la tensión. «Majestad, estas criaturas emplearon tácticas que nunca hemos encontrado. Ataques suicidas coordinados, armas de antimateria y una ferocidad que...» «Silencio». El emperador se levantó del trono, su forma imponente proyectando una sombra amenazante. «No quiero excusas. Quiero resultados. General Drax, movilice la tercera flota de conquista. Todas las naves. Todos los soldados». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La tercera flota era una fuerza masiva, 2.000 naves de guerra, 100.000 soldados de asalto y suficiente poder de fuego para arrasar sistemas solares enteros. El consejero Primesec se deslizó hacia adelante, su forma serpentina ondulando nerviosamente. «Majestad, no es eso.
excesivo para una sola especie primitiva. Los ojos del emperador se enfocaron en el consejero como rayos láser. Consejero Sec, estos primitivos acaban de demostrar que pueden matar a nuestros soldados. Eso los convierte en una amenaza para la estabilidad del imperio. Las amenazas deben ser eliminadas completamente. Mientras las órdenes se transmitían a través del imperio, a 30.000 años luz de distancia, en el sistema Sol, una actividad frenética llenaba cada rincón del espacio humano. La victoria en Alpha Centauri había costado cara, pero había enviado un mensaje claro. Los humanos podían hacer sangrar al imperio. En la estación de comando subterránea de Colorado, el almirante Reyes observaba hologramas tridimensionales que mostraban todo el sistema solar. Lo que había sido un sistema principalmente civil 3 meses atrás ahora, se parecía más a una fortaleza militar gigantesca. Informe de preparaciones, ordenó. La general López activó la proyección principal. Todas las colonias civiles han sido evacuadas a los refugios subterráneos. Marte ha sido convertido en una fortaleza planetaria con 1.200 plataformas de defensa orbital. Europa y Titán ahora funcionan como bases de construcción naval acelerada. Producción de naves. Estamos completando 10 naves nuevas cada día terrestre, señor. Todas equipadas con las mejoras desarrolladas después del análisis de la batalla de Alpha Centauri. El coronel Rivera se adelantó, portando una tableta con datos clasificados. Señor, la inteligencia confirma que se acerca una flota imperial masiva. Estimamos 2.000 naves, posiblemente más. Un silencio pesado llenó la sala. Incluso con toda su preparación, los humanos tenían apenas 300 naves operativas. Haz de 1 a 7, murmuró el almirante. He visto peores. El mayor Santos, recién promovido después de su heroísmo en Alpha Centauri, frunció el ceño. Señor, ¿cuándo hemos enfrentado a peores? Una sonrisa grim cruzó el rostro del almirante. Thermopylae, 300 espartanos contra 1.000.000 de persas. Alamo, 200 defensores contra 5.000 atacantes. Bastogne, rodeados, superados en número, sin suministros, en pleno invierno. Se giró hacia sus oficiales. La diferencia es que nosotros hemos tenido 50 años para prepararnos. Y a diferencia de esas batallas históricas, no estamos solos. Activó una nueva proyección que mostró no solo el sistema Sol, sino los sistemas vecinos. Puntos verdes comenzaron a aparecer. Próxima Centauri, Bov 359, Sirius. Durante los últimos 2 meses, nuestros equipos de ingeniería han estado trabajando las 24 horas. Cada asteroide en un radio de 20 años luz ha sido minado. Cada ruta de hiperespacio ha sido sembrada con minas inteligentes. Cada planeta rocoso ha sido convertido en una estación de armas. La general López estudió los datos con creciente asombro. Señor, esto es masivo. ¿Cómo mantuvimos esto en secreto? Porque los imperiales, como todos los conquistadores arrogantes, solo ven lo que esperan ver. Esperan encontrar una especie primitiva defendiendo desesperadamente su mundo natal. No esperan encontrar un sistema solar entero convertido en la trampa más grande de la historia galáctica. 3 semanas después, la tercera flota imperial emergió del hiperespacio en los límites del sistema Sol. El general Drac, ahora a bordo del Super Dreadnought aniquilador, observaba las lecturas de sensores con satisfacción. Todo se veía exactamente como esperaba. Un sistema solar ordinario con algunas defensas desesperadas alrededor de los planetas principales. Informe táctico ordenó. General, detectamos aproximadamente 200 naves humanas en formación defensiva cerca del 4º planeta. Defensas orbitales moderadas alrededor del 3er planeta. Nada que no podamos manejar con facilidad. Drac asintió. Con 2.000 naves bajo su comando, esta sería una demostración de fuerza que enseñaría a toda la galaxia el precio de desafiar al Imperio. Todas las flotas avancen en formación de martillo. Destruyan las defensas orbitales primero, luego proceden con el bombardeo planetario. Pero cuando la flota imperial se adentró en el sistema solar, comenzaron a suceder cosas extrañas. Asteroides que habían parecido normales en los sensores de largo alcance de repente revelaban firmas de energía. Lo que habían catalogado como rocas espaciales eran en realidad estaciones de batalla camufladas. General, gritó el oficial de sensores. Múltiples contactos hostiles emergen de los campos de asteroides. 100, 200, 1.000 contactos nuevos.
La trampa se cerró como las mandíbulas de un depredador gigantesco. Desde cada asteroide, desde cada luna, desde cada posición que los humanos habían preparado durante décadas, el fuego comenzó a converger en la flota imperial. Pero los humanos no se detuvieron allí. El mayor Santos, comandando la estación de batalla oculta Fortaleza Terra, activó algo que cambiaría la guerra para siempre: el Protocolo Estrella de la Muerte. Durante 50 años, los humanos habían estado estudiando la física de las estrellas. Habían aprendido a estabilizar plasma estelar, a direccionar explosiones solares, a convertir la mismísima estrella en un arma. Cuando Santos activó el protocolo, una erupción solar dirigida y magnificada artificialmente se lanzó hacia la formación imperial como una onda de destrucción pura. 50 naves imperiales se desintegraron instantáneamente, simplemente evaporadas por temperaturas que rivalizar con el núcleo solar. ¡Imposible!, rugió Drac, observando cómo su flota invencible se desintegraba ante sus ojos. Las especies primitivas no pueden controlar las estrellas. Pero los humanos apenas estaban comenzando su contraataque. Desde las profundidades del espacio, flotas humanas que habían estado esperando en silencio absoluto durante semanas comenzaron a emerger. No eran las 200 naves que los sensores imperiales habían detectado. Eran 800. La comandante Silva, ahora al mando de su propia flota de asalto, se comunicó con todas las unidades humanas. Operación Valquiria está en efecto. Tiempo de mostrarles por qué nunca deberían haber venido a nuestro hogar. La batalla del sistema Sol se había convertido en una pesadilla para el Imperio. Por cada nave humana destruida, los imperiales perdían 3. Por cada estación eliminada, 10 más emergían de su camuflaje. El sistema solar entero se había convertido en una máquina de guerra diseñada específicamente para una cosa: matar invasores. Cuando el humo finalmente se asentó, el general Drac contempló los restos de lo que había sido la fuerza militar más poderosa del Imperio. De sus 2000 naves, menos de 500 permanecían operativas. Había venido a conquistar un sistema primitivo. En lugar de eso, había descubierto que los humanos habían convertido su propio hogar en la trampa más letal que el universo había visto jamás. Y lo más aterrador de todo, esta era solo la defensa. Los humanos aún no habían comenzado su verdadero contraataque. La destrucción de la tercera flota imperial envió ondas de shock a través de toda la galaxia. En Centros Prime, el emperador Creed se paseaba furiosamente por su trono, sus antenas temblando de rabia mientras contemplaba informes que parecían imposibles. 2 flotas imperiales, derrotadas por una sola especie primitiva. Era impensable. Pero lo que no sabía el emperador era que, en el momento exacto en que sus naves fueron destruidas en el sistema Sol, flotas humanas ya se dirigían hacia 12 sistemas imperiales diferentes. La humanidad había decidido que la mejor defensa era un ataque despiadado. En el puente de la nave Liberador, el coronel Rivera observaba las estrellas mientras su flota se preparaba para emerger del hiperespacio. Su objetivo: el sistema Altara, hogar de una especie pacífica que había sido esclavizada por el Imperio durante 300 años. Preparados para emerger del hiperespacio en 30 segundos, anunció su navegante. Rivera activó el comunicador general. Atención todas las unidades. Recuerden, no venimos como conquistadores, venimos como liberadores. Nuestro objetivo no es destruir mundos, sino liberar especies. Cuando la flota humana emergió en el sistema Altara, se encontraron exactamente con lo que esperaban: una guarnición imperial de 50 naves orbitando el planeta principal, manteniendo a 20.000 millones de altarianos bajo control. Los altarianos eran una especie humanoide, pero con piel azul translúcida y grandes ojos dorados. Habían sido una civilización pacífica y artística antes de la llegada del Imperio. Ahora trabajaban como esclavos en las minas de cristal que alimentaban la maquinaria de guerra imperial. Flota desconocida. Llegó la transmisión imperial. Identifíquense inmediatamente o serán destruidos. Rivera sonrió. Aquí el coronel Rivera de la Flota de Liberación Humana. Comandante imperial, tiene 10 minutos para evacuar este sistema. Después de eso, cualquier nave imperial será considerada hostil. Humanos. La voz imperial sonaba confundida. Imposible. Su especie está siendo exterminada en este momento por nuestras flotas principales. Me temo que su información está desactualizada, respondió Rivera. Sus flotas principales han sido destruidas. Ahora son ustedes los que están en peligro. La batalla que siguió fue un despertar brutal para las fuerzas imperiales. Los humanos no lucharon como conquistadores tradicionales.
En lugar de bombardear indiscriminadamente, sus ataques fueron precisos, quirúrgicos, diseñados para destruir naves imperiales mientras minimizaban el daño al planeta. Pero lo más sorprendente vino después de la victoria militar. En lugar de ocupar el planeta, los humanos hicieron algo que ninguna especie conquistadora había hecho jamás. Comenzaron a transmitir directamente a la población altariana. La imagen del coronel Rivera apareció en cada pantalla del planeta. Pero esta vez no hablaba como un conquistador, sino como un libertador. Pueblo de Altara, comenzó, mi nombre es Rivera y represento a la humanidad. Hemos venido no para conquistarlos, sino para ofrecerles algo que el imperio les robó hace 300 años, la libertad. En la capital altariana, el líder de la resistencia subterránea, un anciano llamado Nex, observaba la transmisión con incredulidad. Durante décadas, su pueblo había soñado con libertad, pero nunca imaginaron que vendría de las estrellas. Sabemos que han sufrido bajo el yugo imperial, continuó Rivera. Sabemos que han perdido su cultura, su libertad, sus sueños. Pero también sabemos algo más. Sabemos que en sus corazones, el espíritu de libertad nunca murió. Mientras Rivera hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el planeta. Los altarianos comenzaron a salir de sus escondites, a reunirse en las plazas, a mirar hacia las estrellas con algo que no habían sentido en generaciones: esperanza. Los humanos no buscamos súbditos, declaró Rivera. Buscamos aliados, buscamos amigos, buscamos hermanos en la lucha por la libertad galáctica. En otros 11 sistemas, escenas similares se desarrollaban simultáneamente. La comandante López liberaba a los guerreros reptilianos de Vecta, una especie orgullosa que había resistido fieramente antes de ser esclavizada. El mayor Santos despertaba a la resistencia en los mundos industriales de Technar, donde brillantes ingenieros habían sido forzados a construir armas para el imperio. Pero la operación más audaz estaba siendo llevada a cabo por el capitán Torres, quien había sobrevivido milagrosamente a la batalla de Alpha Centauri. Su objetivo era Zephyr, el mundo prisión donde el imperio mantenía a los líderes rebeldes de 100 especies diferentes. Operación Éxedes, murmuró Torres mientras su nave se acercaba a la fortaleza orbital que rodeaba Zephyr. Tiempo de abrir las puertas de la prisión más grande de la galaxia. La batalla por Zephyr fue feroz pero breve. Los guardias imperiales, acostumbrados a vigilar prisioneros desarmados, no estaban preparados para enfrentar a una fuerza de asalto humana entrenada específicamente para operaciones de rescate. Cuando las puertas de la celda se abrieron, Torres se encontró cara a cara con los líderes rebeldes más famosos de la galaxia: Kren el Valiente de Drake, la princesa Lyra de Celestis, el general Tane de Ironold y docenas más. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Kren, un guerrero de 3 metros de altura con piel como roca volcánica. Somos humanos, respondió Torres, y hemos venido a ofrecerles una propuesta. En la sala de reuniones improvisada de la estación liberada, Torres dirigió a los líderes reunidos. Durante generaciones, cada uno de ustedes ha luchado solo contra el imperio. Han sido valientes, han sido heroicos, pero han sido derrotados porque lucharon aislados. Se detuvo, permitiendo que sus palabras se hundieran. Los humanos proponemos algo diferente: una alianza, una confederación de especies libres trabajando juntas, no bajo el liderazgo humano, sino como iguales, cada especie contribuyendo con sus fortalezas únicas. La princesa Lyra, una elegante humanoide con piel plateada, se adelantó. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Cómo sabemos que no buscan simplemente reemplazar el imperio con otro imperio humano? Torres sonrió. Porque, princesa, los humanos tenemos un defecto fatal. No sabemos cómo ser esclavos, y es imposible que entendamos cómo tener esclavos. Luchamos por libertad porque es lo único que sabemos hacer. Activó un holograma que mostraba los 12 sistemas simultáneamente liberados. En cada mundo que hemos liberado, hemos hecho lo mismo: destruir las fuerzas imperiales, entregar las armas a los pueblos locales y ofrecer nuestra amistad. No hemos ocupado ni un solo planeta. El general Tane, un veterano militar con cicatrices que contaban historias de 100 batallas, estudió los datos. Esto es sin precedentes. Ninguna especie conquistadora en la historia galáctica ha actuado así. Eso es porque no somos conquistadores, respondió Torres. Somos liberadores. Y más importante, somos maestros. ¿Maestros?, preguntó Kren. Durante meses, el imperio nos ha subestimado porque somos primitivos.
Pero hemos aprendido algo que el Imperio nunca entendió, que no importa cuán avanzada sea tu tecnología si tu enemigo está dispuesto a sacrificar todo por la libertad. Torres se dirigió a una ventana que mostraba las estrellas. Hemos desarrollado tácticas que el Imperio nunca ha visto, tecnologías que consideran imposibles, estrategias que van contra todas sus expectativas. Se giró de vuelta hacia los líderes, y ahora queremos enseñarles todo. Cada táctica, cada tecnología, cada estrategia que hemos desarrollado. Porque cuantas más especies sepan cómo luchar efectivamente contra el Imperio, más rápido caerá. Un silencio llenó la sala mientras los líderes procesaban esta oferta increíble. Finalmente, Kren habló. En mi mundo, tenemos un dicho: los verdaderos guerreros no luchan para conquistar, sino para proteger. Creo que ustedes, humanos, entienden esto. Uno por uno, los líderes se acercaron a Torres, cada uno extendiendo su mano, garra o tentáculo en los gestos de alianza de sus especies. En todo el sector galáctico, la noticia se extendía como fuego. Los humanos no habían venido a conquistar, habían venido a enseñar. Y por primera vez en 1000 años, el Imperio Galáctico enfrentaba algo más peligroso que una rebelión. Enfrentaba una revolución. Una revolución liderada por una especie que creía que la libertad no era un privilegio que se concedía, sino un derecho que se luchaba para defender. La nebulosa carmesí brillaba con colores rojos y dorados cuando la flota más grande en la historia galáctica emergió del hiperespacio. 1 millón de naves imperiales se desplegaron en formación de batalla, representando el poder militar combinado de 1000 mundos conquistados. Al frente navegaba el Superreal Dominación Absoluta, donde el general Drac, ahora supremo comandante imperial, contemplaba lo que él creía sería la batalla final. Esta vez no habrá errores, gruñó Drac a sus oficiales. Cada nave rebelde será destruida. Cada mundo liberado será reconquistado. El orden será restaurado. Pero cuando los sensores imperiales completaron su escaneo del campo de batalla, las lecturas fueron más allá de cualquier pesadilla imperial. Frente a ellos no se desplegaban solo naves humanas, sino una flota compuesta por 200 especies diferentes. Naves de guerra altarianas brillaban con cristales de energía. Destructores vectanos rugían con poder reptiliano. Cruceros technarios pulsaban con tecnología avanzada. En total, 800.000 naves formaban la Flota de Liberación Galáctica. A bordo de la nave insignia Nueva Esperanza, el almirante Reyes observaba la formación imperial con expresión serena. A sus 65 años, había visto más batallas de las que cualquier humano debería ver, pero sabía que esta sería la última que realmente importaría. Almirante, reportó la comandante Silva, confirmamos 1 millón de naves imperiales. Son superados en número, pero su tecnología sigue siendo superior. Los números nunca han sido lo importante, respondió Reyes. La determinación siempre ha sido el factor decisivo. Se dirigió al comunicador general, sabiendo que su voz sería escuchada por millones de seres de cientos de especies diferentes. Guerreros de la libertad, comenzó. Hace 1 año, el Imperio nos consideraba primitivos. Nos veían como insectos que se aplastaban fácilmente. Hoy descubrirán que han despertado no a una especie, sino a una idea. En todo el campo de batalla, las tripulaciones de 200 especies diferentes escucharon sus palabras traducidas a sus idiomas nativos. La idea de que ningún ser consciente debe arrodillarse ante otro. La idea de que la libertad no es un privilegio que se concede, sino un derecho que se lucha para defender. La idea de que juntos, como hermanos de las estrellas, somos invencibles. En el Dominación Absoluta, Drac escuchó la transmisión con creciente furia. Arrogantes hasta el final. Todas las naves, habrán fuego. La batalla que siguió sacudió la misma estructura del espacio-tiempo. 1 millón de naves imperiales descargaron el poder destructivo de 1000 soles, mientras 800.000 naves de la Alianza respondieron con tecnologías que el Imperio nunca había imaginado. Los altarianos habían aprendido a enfocar la energía de cristal en rayos que perforaban los escudos imperiales como papel. Los vectanos empleaban tácticas de caza en manada que los humanos les habían enseñado, atacando en grupos coordinados que confundían los sistemas de defensa imperial. Los technarios usaban virus informáticos desarrollados con tecnología humana para hackear y desactivar naves imperiales desde adentro. Pero lo que más sorprendió a Drac fue la coordinación. 200 especies diferentes luchando como una sola fuerza, cada una contribuyendo con sus fortalezas únicas mientras cubrían las debilidades de otros. ¡Imposible!, rugió mientras observaba cómo sus formaciones se desintegraban.
Especies diferentes no pueden luchar juntas de esta manera. Su oficial de sensores, temblando, reportó: General, están usando una red de comunicación cuántica que permite coordinación instantánea entre todas sus flotas. Es tecnología que nosotros no poseemos. En el puente de la Nueva Esperanza, el coronel Rivera coordinaba el ataque conjunto. Flota altariana, concentren fuego en el flanco izquierdo imperial. Escuadrones vectanos, ejecuten maniobra Lobo Gris contra su retaguardia. Tecnarios, inicien hackeo masivo de sus sistemas de comunicación. La batalla se extendió por horas, pero lentamente la superioridad numérica imperial comenzó a desmoronarse ante la determinación y coordinación de la alianza. Por cada nave rebelde destruida, 2 naves imperiales eran eliminadas. En Centros Prime, el emperador Krix observaba los reportes de batalla con creciente horror. Su imperio invencible, que había dominado la galaxia durante 1000 años, se estaba desintegrando ante sus ojos. ¿Cómo es posible?, susurró a su consejo vacío, la mayoría de los miembros habiendo huido cuando las noticias de rebeliones comenzaron a llegar de 1000 mundos diferentes. La respuesta llegó cuando una transmisión especial perforó las defensas de comunicación de Centros Prime. En la pantalla apareció no solo el almirante Reyes, sino representantes de todas las especies principales de la Alianza. Emperador Krix, habló Reyes, flanqueado por Kren el Valiente, la princesa Lyra y docenas de otros líderes liberados. Su imperio ha caído, no por conquista, sino por algo mucho más poderoso, por el despertar de la conciencia galáctica. Kren se adelantó, su voz profunda resonando con autoridad. Durante generaciones, nuestros pueblos vivieron con miedo. Miedo a resistir, miedo a soñar, miedo a esperar algo mejor. La princesa Lyra añadió: pero los humanos nos enseñaron algo que habíamos olvidado, que el miedo solo tiene poder si lo permitimos. Reyes retomó la palabra. Emperador, le ofrecemos una oportunidad que su imperio nunca ofreció a otros, la oportunidad de rendirse con dignidad. Abdique, disuelva el imperio, y permita la formación de una confederación galáctica libre. Jamás, rugió Krix, sus antenas vibrando violentamente. El imperio es eterno. Lucharemos hasta el último soldado. Entonces morirán como han vivido, respondió Reyes tristemente, como tiranos. La batalla final no duró mucho. Cuando el humo se aclaró en la nebulosa carmesí, menos de 100.000 naves imperiales permanecían operativas de la flota original de 1.000.000. El supremo comandante Drac, su nave gravemente dañada, contempló la destrucción de todo lo que había conocido. Su oficial de comunicaciones, con voz quebrada, reportó: General, recibiendo transmisiones de rendición de flotas imperiales en todo el sector. Los mundos fronterizos se han unido a la rebelión. Centros Prime está bajo asedio. Drac cerró sus ojos negros, finalmente comprendiendo lo que los humanos habían logrado. No habían conquistado el imperio con fuerza superior. Lo habían destruido con algo mucho más poderoso. Habían inspirado a sus víctimas a liberarse a sí mismas. Transmitan nuestra rendición, ordenó finalmente. 6 meses después, en una estación espacial neutral construida específicamente para la ocasión, representantes de más de 500 especies se reunieron para la primera Asamblea Galáctica Democrática. El almirante Reyes, ahora portando el título de representante humano, se dirigió a la multitud reunida. Amigos, hermanos de las estrellas, comenzó, hoy no celebramos la victoria de una especie sobre otra. Celebramos la victoria de una idea sobre otra. Se detuvo, mirando las caras esperanzadas de seres de cientos de mundos diferentes. La idea de que el poder no viene de la capacidad de dominar, sino de la capacidad de inspirar. La idea de que la verdadera fuerza no está en hacer que otros se arrodillen, sino en ayudarlos a ponerse de pie. En las gradas, Kren aplaudía con sus manos masivas mientras la princesa Lyra sonreía con lágrimas en sus ojos dorados. El coronel Rivera, la comandante Silva y cientos de otros veteranos humanos observaban con orgullo mientras sus antiguos enemigos se convertían en sus más cercanos aliados. El Imperio Galáctico prometía orden a través del miedo, continuó Reyes. La Confederación Galáctica promete algo mejor, paz a través de la comprensión, prosperidad a través de la cooperación y libertad a través de la justicia. Levantó su mano hacia las estrellas visibles a través de las ventanas transparentes de la estación. Que las estrellas sean testigos. Nunca más una especie dominará a otra. Nunca más el poder será usado para oprimir en lugar de proteger. Nunca más la galaxia conocerá la tiranía.
El rugido de aprobación que siguió resonó no solo a través de la estación, sino que fue transmitido a 1000 mundos, donde miles de millones de seres conscientes celebraron el amanecer de una nueva era. Los humanos habían venido a las estrellas no como conquistadores, sino como maestros. No habían construido un imperio, sino que habían destruido la misma idea de imperio. Y en su lugar, habían plantado algo que crecería por milenios, la semilla de la libertad galáctica. En los registros históricos de la Confederación, este periodo sería conocido como el Gran Despertar, el momento en que la galaxia aprendió que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de crear esperanza. Y todo había comenzado con una simple advertencia humana. Les advertimos que se retiren. Una advertencia que cambió el destino de las estrellas para siempre.